El tejido del sombrero es mágico. Cuando uno habla de la Carludovica palmata, que es el nombre científico que tiene la palma de Iraca, parece increíble que hubieran hecho, esta chica, nuestra invitada a nuestro programa, este sombrero gigante, jamás hecho en toda la historia del tejido del sombrero en nuestro municipio de Aguadas. Me acompaña Alba Cecilia Arcila García. Alba, muy buenas noches, bienvenida a Horas y Personas del canal Teleaguadas. Buenas noches, Jorge Hernán, y buenas noches para todas las personas que nos ven en este momento, y pues un orgullo tenerlo acá el día de hoy. Hablemos un poco de qué te pregunta la gente sobre este sombrero. ¿Sí es verdad que usted lo tejió a mano? Digamos que para muchas personas es increíble tener este sombrero y que se ha hecho a mano. Digamos que la mayoría de personas no lo creen, pero es posible. Es posible ambicionar, es posible cumplir un sueño cuando uno se dedica tanto tiempo al tejido del sombrero. ¿Por qué se ha dedicado Alba al tejido del sombrero guadeño? Bueno, digamos que esto ha sido un relevo generacional que ha venido de generación en generación. De hecho, soy la quinta generación en mi familia, entonces de una u otra manera me involucré mucho porque vengo de esa tradición, principalmente. Entonces, con el tiempo le fui cogiendo pues como cariño y amor a este arte. Qué interesante. Pero hablemos un poco de ¿qué opinas de esta cadena productiva del sombrero guadeño, ese proceso, cómo ha venido evolucionando o vamos en decadencia? Bueno, yo pienso que este proceso de la tejeduría va en decadencia, porque si bien hace 40 años había 9.000 artesanas y actualmente tenemos entre 650 y 700 artesanas registradas en el municipio, entonces digamos que año a año esto va decreciendo. ¿Por qué la gente joven no quiere tejer? Bueno, yo principalmente pienso que es por falta de motivación. Digamos que uno hacer un sombrero siempre es mucho tiempo y muchas horas uno sentado elaborándolo, entonces uno llegar y vender un sombrero por 50 o 60.000 pesos pues no es tan motivante cuando uno le ha puesto mucho esfuerzo. ¿Y el tejido de tus manos, qué tipo es? ¿Es ese tejido de Alba Cecilia Arcila García? Bueno, pues en sí fino y extra fino es mi tejido. Sí. ¿Por qué dedicarse a ese tipo de tejido entonces? Bueno, ha sido como algo personal que me he colocado en la tarea de hacerlo lo mejor posible. Yo principalmente tejía sombrero fino, pero con el concurso del 2020 de Somos Artesanos me enfoqué mucho por hacer el tejido extra fino tipo exportación, que es la máxima calidad. ¿Cómo le ha ido con ese tipo de tejido? Me ha ido muy bien. Participar en este concurso pues me ha abierto muchas puertas y me ha motivado más cada día a hacerlo de la mejor manera. Ok, vamos a remontarnos un poco al pasado para conocerte un poco y llegar a la conclusión y el proceso del tejido del sombrero gigante jamás hecho en la historia de nuestro municipio de Aguas. Carlos Mario Ríos pues me acompaña precisamente a la parte de la cámara de la edición de este espacio que queremos retomar con todos ustedes para decirles que en Aguas hay mucho talento. Esta chica es uno de ellos. ¿Dónde nace Alba Cecilia? Bueno, nacida en Aguadas Caldas, en una vereda del municipio, Alto Bonito. Descríbeme un poco la vereda. ¿Cómo es la vereda de Alto Bonito? No la conozco. Bueno, Alto Bonito, una vereda pujante, hecha para adelante, se cultiva principalmente café, mora y pues actualmente el auge del aguacatejas. Aguacate, está mandando la parada. Bien, Alba Cecilia, tu papá juega un papel fundamental en la historia de vida que tienes. Te estuve analizando un poco preparando nuestro programa Amigos Televidentes y regálame el nombre de él y qué hace su papá porque ha jugado un papel fundamental en lo que tú eres hoy en día. Bueno, mi padre se llama César Arcila Cardona, su profesión es agricultor, principalmente en labores agrícolas. Ha sido pues ese motor en la familia para salir, para sacarnos a nosotros adelante. Viven en la vereda del Alto Bonito. ¿Qué significa para usted esa vereda y al lado de ese papá, esos juegos infantiles, esa infancia, ese crecimiento? Ya vamos a preguntar por tu mamá, pero háblame un poco de esa infancia tuya al lado de tu papá. Bueno, pues esa infancia la recuerdo mucho, creo que uno pequeño siempre añora crecer, ¿cierto? Pero no sabe que pequeño vive los mejores momentos que no volverán, ¿cierto? Entonces recuerdo mucho a mi papá porque
jugaba con nosotros o siempre salíamos todos juntos en familia a pasear. Entonces, las idas a la escuela o que a veces eran las reuniones familiares, días de familia, entonces uno se apega de todos esos momentos. Una época muy bonita del año, la época de diciembre, fin de año, Navidad. ¿Recuerda de pronto hacer el pesebre, hacer el árbol? Sí, me acuerdo mucho de esos momentos que siempre le decía a mi papá y a mi mamá, vamos a hacer el pesebre, vamos a decorar para Navidad. Y mi papá se involucraba mucho porque era quien me ayudaba o quien nos compartíamos ideas. Sí, ese chamizo de pronto salían a buscar el chamicito para colocarle algodoncito o es el árbol que vemos hoy en día. Pues es el árbol que vemos hoy en día porque mi mamá como que siempre, pues desde que se casó con mi papá lo tuvo en la casa. Tu mamá, ¿me regalas el nombre de ella? ¿Qué hace tu mamá? Bueno, mi madre, Blanca Irelia García Gómez, artesana del municipio, ama de casa. ¿Quién le enseñó a tejer a su mamá? Bueno, a mi mamá le enseñó a tejer mi abuelita, también aprendió a un ladito de ella viéndola y digamos que siempre ha sido como ese querer aprender. Entonces si uno quiere, se puede y va trascendiendo en el tiempo. Tu mamá juega un papel fundamental también en tu vida en la parte de la tejeduría. Uno se imagina desde niña Alba Cecilia de pronto mirando tejer, haciendo sus pequeños oficios o sus tareas, que ya vamos a hablar de la primaria, pero sobre todo fijarse en esas pajitas que se van cayendo de pronto del sombrero. Le provocaba a usted salir corriendo, como se dice en el argot popular, para empezar a entrelazar esos hilos naturales. Bueno, pues mi mamá, juega un papel fundamental en este proceso de la tejeduría, ya que a ella le debo lo que soy y lo que he construido hasta el día de hoy. Cuando yo veía a mi mamá sentada tejiendo, yo decía, mamá, yo quiero que me enseñes. Entonces ella me decía, póngame cuidado a lo que estoy haciendo. Entonces yo lo que hacía es recoger pajas del suelo, las que ya no servían, y ir practicando. Y de hecho en esa práctica pues hice mi primer sombrero con pajas recogidas que ya no servían. ¿Cómo la corrigía la mamá? ¿Cómo la iba ordenando? No, así no, Alba, no, devuélvase, haga esto, haga aquello. Ella fue como esa maestra que le enseñó prácticamente la tejeduría. Sí, sí, señor. Digamos que ella me decía, subes 2 pajas, dejas 2, recuerda que es una de arriba y que es una de abajo. O si me veía perdida, me decía, es que está trocando las pajas, está haciendo caballos, como le dicen a uno. O sea que digamos, el tejido no está quedando parejo, pues acorde a lo que es. Bueno, qué interesante. Cuéntame algo de tu bisabuela, doña Zoila, que me parece que juega un papel también clave dentro de ese renuevo generacional, como quinta generación que eres de tejedoras. ¿Qué me cuentas de tu bisabuela? Bueno, pues de hecho a mi bisabuela no tuve la fortuna de conocerla. Entonces, de hecho, pues me hablan de que ella fue la que le enseñó a tejer a mi abuelita. Desde muy chiquitas, a veces desde los 5 años era donde en ese tiempo aprendían a tejer, pero pues de ella no tengo mucho conocimiento. Pero hay una persona muy especial en tu vida que es doña Ana Joaquina, que es tu abuela. También ella veías un poquitico ese reflejo de esa tejeduría fina de tu abuela que influyó también en lo que eres hoy en día. Sí, pues con mi abuelita, iba donde mi abuelita a visitarla y me sentaba a tejer y ella me pulía o me decía esto es así o de tal manera, entonces me iba puliendo también en mis errores. ¿Y cómo hablar de unas generaciones juntas, tejedoras todas de alto calibre, si se puede decir de alguna manera, en nuestro municipio de Aguadas? ¿Qué piensas de eso? Bueno, es muy bonito ver 4 generaciones juntas en este sombrero gigante, porque a pesar de que yo lo hice sola, sirvió como para estar con ellas, para compartir con ellas y qué más que reunidas en este sueño que hoy vemos realizado. Entonces no es muy significativo tenerlas a todas. Claro que juntas. Sí. ¿Tus hermanos? ¿Qué me cuentas de ellos? Bueno, mis hermanos, tengo 2 hermanos, una hermanita pues que está en el cielo y mi hermano que sí se encuentra con nosotros. Mi hermano se llama César Augusto Arcila García y pues vive por allá en la vereda Alto Bonito, de mis papás, sí, por ahí cerca. Quizás yo creo que uno de los momentos más difíciles que has vivido en la vida, y ya vamos a contar esa anécdota, el día de tu graduación.
que quiero que la conozcan amigos televidentes de nuestro programa Obras y Personajes. Un sombrero gigante, extraordinario, tejido a mano, es en serio. Ojalá puedan venir y más adelante les vamos a dar a ustedes el santo y seña para que vengan y visiten este lugar y se den cuenta de que es verdad. Hay un proyecto muy interesante que más adelante se lo daremos a conocer en el transcurso de nuestro programa. Pero esa muerte, ese fallecimiento de esta pequeña con 10 añitos de edad, ¿lograste compartir algo con ella? Marca tu vida definitivamente. Pues marca mi vida de una manera impresionante porque pues mi hermanita tenía 10 años de edad. De una u otra manera alcancé a compartir mucho con ella y ella decirme que quería ser como yo, que me admiraba mucho, que ella cuando grande quería ser como yo. Entonces, digamos que yo era como el ejemplo a seguir para ella en el estudio y en muchas cosas. Entonces, digamos que es frustrante cuando uno ve a un ser con tantos sueños y con tantos anhelos por cumplir y, bueno, son cosas de Dios. Bueno, claro que sí, pero ella también tejía, de pronto aprendía cositas. Mi hermanita ya sabía tejer, aprendió más o menos entre 7, 8 años. Ya sabía hacer completo el sombrero. Claro que sí, no te podías dedicar solamente a la parte de la tejeduría, del sombrero, de la artesanía. Hay que hablar de una primaria. ¿Cómo fueron esos primeros años de estudio? Bueno, esos primeros años de estudio pues fueron en la vereda Alto Bonito, en la escuela. Momentos de mucho aprendizaje, de mucha formación para uno que apenas pues va avanzando. Muy significativo ver cómo uno va trascendiendo, que uno empieza con esos dibujos y con esas cosas a tú ya aprender a leer, aprender a escribir. Entonces Sí. es muy bonito. ¿Recuerdas esa maestra de primera letra y algunos compañeros o compañeras? Bueno, como tal, mi primera docente, pues no recuerdo bien si fue todavía en ese tiempo quien es ahora actual profesora en Alto Bonito, María Rubiela Londoño. Creo que en ese tiempo aún estaba ella o no recuerdo si había otra docente. Muchos compañeros que de hecho hoy en día nos reencontramos y recordamos todos esos momentos de juego, de compartir, de estudio. Entonces es muy bonito cuando uno se apega y se aferra a esos recuerdos que uno sabe que ya no volverán. Pero que se guardan en el corazón. Pero cuando estabas en la escuela, ¿cómo era esa rutina? ¿Llegabas directamente a la escuela, la parte académica, pero al regresar seguías en la parte de la tejeduría? Bueno, digamos que yo llegaba tipo 2:30 de la tarde a mi casa, hacía tareas y me sentaba a tejer. Sabía que todos los días siempre lo hacía. Sagradamente todos los días llegaba a estudiar y me sentaba a tejer. Sí, ¿quién te ayudaba con las tareas escolares? Bueno, pues como mi hermano iba más adelante, yo digamos que estaba en segundo, él estaba en cuarto más o menos, entonces él me ayudaba a hacer las tareas a veces y a veces pues digamos que yo sola las hacía. ¿Y la mamá tejiendo para dar un rinconcito? Sí, mi mamá se sentaba a tejer y yo a un ladito haciendo las tareas o pues después me sentaba a un ladito de ella a tejer y ahí era donde ella iba viendo, porque cuando uno ya ha desarrollado esa destreza uno ve si lo está haciendo bien o no lo está haciendo bien. Entonces como que, ven, ¿qué estás haciendo? ¿O dónde va? ¿O qué preguntas tiene? ¿O te equivocaste? Ve, toda esa cantidad de cosas interesantes. Me has contado una historia que me llamó mucho la atención, es ese primer sombrerito que usted tuvo la oportunidad de hacer y te sonríes por ello porque es que tu abuela jugó un papel fundamental en la venta de ese primer sombrero. ¿Qué me puedes contar? Bueno, ese primer sombrero fue con pajas recogidas del suelo, de lo que sobraba. Ese primer sombrero recuerdo como si fuera ayer que me valió 5.000 pesos, pues que en ese tiempo era plata. Entonces mi abuelita y mi mamá me motivaban mucho, uno siempre desmotivado diciendo, no, ese sombrero que me va a valer, ese sombrero que me lo van a comprar. Pero mi abuelita dijo, espere, dirás que yo se lo vendo. Y después llegó mi abuelita y me dijo, vea, le vendí el sombrero por 5.000 pesos para que se motive y siga tejiendo. Sí. Y atrás de esa venta se viene ese proceso, esa querer
perfeccionar su trabajo. ¿En qué momento Alba Cecilia decide perfeccionar no solamente un tejido ordinario, sencillo, me disculpa la palabra, pero ya decir, bueno, yo quiero tejer extrafino tipo exportación? Bueno, digamos que eso me fue motivando a tejer, principalmente a tejer, y con el tiempo que ya fui vendiendo mejor, 14.000, 20.000, entonces yo dije voy a seguir como enfocarme a hacerlo de la mejor manera para que el sombrero me valga más, ¿cierto? Y digamos que sombrero a sombrero fue un reto, hacerlo lo mejor que pudiera. Primer regalo de Niño Dios, ¿qué le trajo este Niño Dios? Ay, no recuerdo qué me trajo la primera. ¿Pero qué le pedía? Siempre uno como niño pide bicicleta, muñecas. Y de pronto alguna muñeca, una consentida, que siempre ustedes las damas generalmente lo piden, un cocinerito, le hacía a esa muñeca un vestidito de paja, dirá que de pronto quería hacer algo creativo para esa muñeca, unos aritos o algo. No, digamos que en ese tiempo, pues como yo venía de solo tejeduría del sombrero, no me enfoqué tanto en hacer otras cosas. Eso ha nacido más que todo hoy en día, que ya he aprendido a hacer otras cosas, aretes. Entonces en ese tiempo no me enfoqué tanto por ese lado. Correcto. Quinto de primaria. ¿Cómo fue terminar ese quinto de primaria? ¿Nostalgia por dejar la escuela o seguir? De una u otra manera nostalgia porque terminaba esa etapa, pues esa etapa de mucho juego, de todo eso. Y no iba a tener la oportunidad de hacer mi secundaria, porque en su momento decían, no, pues ya estoy hasta quinto, ya quédese con la primaria. Entonces yo decía, no, es que yo quiero seguir estudiando. Entonces mi mamá jugó un papel fundamental porque fue la que me apoyó y me dijo, si quieres estudiar, bueno, la voy a apoyar hasta donde me dé. Y pues de una u otra manera yo le ayudaba con la tejeduría, porque yo tejía y le ayudaba pues en lo que yo iba necesitando, que no le quedara toda la carga a mi mamá. Claro, usted prácticamente se fue ayudando. Me estás diciendo que te ayudaste con tu propio estudio en la venta de los sombreritos y lo demás, ¿te iba quedando alguna cosa para los útiles escolares que necesitabas? Sí, sí señor, iba pues comprando lo personal que iba necesitando y iba comprando pues lo que necesitaba para el colegio, o a veces cuota de centavo cívico, cositas así. ¿Qué significa para usted la escuela de la vereda Tamboral? Bueno, pues Tamboral, una institución muy agradable, muy acogedora. Allí fue pues donde empecé a crecer y a visionarme de manera diferente, a que ya había empezado, a que quería terminar y seguir estudiando. La recuerdo mucho por los docentes, una docente en especial que recuerdo mucho porque decía que uno debía formarse para la vida. Entonces uno como que se aferra de esas palabras que uno en el momento no las entiende, pero que con el tiempo cogen sentido. Sí, ¿se recuerda el nombre de la docente? La docente se llama Marta Arias, si no estoy mal. Claro que sí, marca mucho su vida y es algo importante. Esos compañeros que venían desde primaria, llegan al bachillerato, uno ya va creciendo, te vas formando toda una mujer. Siempre hay uno o dos compañeros que marcan su vida. ¿Marcó su vida algún compañero, una compañera, alguna amiga en especial? Bueno, una compañera que se llama María Jessica Hernández y Cela Joana Moreno, que desde pequeñas siempre, desde que estaba en la primaria en Alto Bonito, hicimos como ese recorrido juntas hasta llegar a la secundaria. Terminé con una al bachillerato, con la otra un año antes pues cambié de residencia, entonces pues perdimos un poco de contacto, pero son de esas amistades arraigadas que con el tiempo están ahí. De amigas, amigas. De amigas, amigas. Año 2015, su grado. Momento de nunca olvidar. Ese grado personalmente nunca se olvida y creo que para la institución cada año que hay grados siempre lo recuerdan. Creo que marcó mucho. Pues ese año, el día antes fue el sepelio de mi hermanita y al otro día me gradué de bachillerato.
Entonces son de esos grados que uno no le ven sentido, que uno luchó tanto por tener ese logro y que era tan por mi familia, que lo añoraban tanto, y llegar a ese momento en que ya no, quizás no valía nada. Pero a pesar de todo y de todos los sentimientos que habían en el momento, siempre me dijeron: no, lo lograste, es un logro muy importante. Mi hermanita ya no estaba, pero la vida seguía y Dios me iba a dar fuerzas de donde no las tenía para continuar. No, me imagino, cuando dicen bachiller Alba Cecilia, sales ahí directamente porque terminaste en la institución educativa del Río Arriba, el 10 y 11, ¿es verdad? Sí, sí señora, ya terminé 10 y 11. ¿Pero qué significa andar por un tapete directamente con todo lo del grado y de pronto recibirlo cuando uno se aferra a ese diploma? Yo creo que no viaja en el tiempo y se lo dedica a alguien. Ese logro principalmente ha sido en conjunto de mi familia, porque digamos que no es una lucha solo de uno que va a estudiar, sino que también es un papel desde la mamá que lo despacha a uno por la mañana, que el desayuno, o que le dice que necesitan en el colegio, que necesitan en la escuela, qué te hace falta, ¿sí ves? Entonces, digamos que es un logro de todos. Claro. Y en ese momento estaban todos, aunque faltaba un ser importante, demasiado importante en mi vida, pero ahí estaban, y ella desde donde estuviera sabía que estaba conmigo. Claro que sí. Definitivamente el bachillerato marca esa diferencia, el querer ser alguien en la vida, pero vas creciendo, te vas formando una mujer, y a veces uno con los compañeros, a uno a veces le da pena ciertas actitudes. Sabían que tejías, seguías tejiendo y no te da pena decir: yo soy tejedora, es que yo sé tejer. Digamos que a veces uno por los compañeros siempre ve como esa labor como algo insignificante o menospreciante, ¿cierto? Entonces a veces uno como que se cohibía de decirlo, pero después uno ya decía: no, eso es lo que yo hago, yo soy artesana y yo sé tejer. Sí, ¿y qué te decían los compañeros o compañeras, sobre todo estas dos amigas entrañables, al saber que tú tejes? No, me decían: tus manos son mágicas, y también me decían: yo quisiera aprender a tejer. De hecho, una compañera de ellas, a ver, no, las dos, una pues estaba aprendiendo a tejer, pero digamos como que la señora no pudo continuar enseñándole, y la otra compañera sí se metió un poco en el cuento como de familiarizarse con la hiraca y aprender a hacer individuales, aretes, pero tal como el sombrero no, pero pues de una u otra manera se vinculó a la artesanía. Claro que sí, con las artesanías. Un momento muy especial en tu vida es el año 2015, pero hablemos un poco de tus 15 años. Un momento de nunca olvidar también. Sí, digamos que fue la última fiesta en grande que hubo en mi familia, porque mi papá siempre tuvo como esa tradición de que, digamos, en los 5 años fiesta, en la primera comunión fiesta y en los 15 años fiesta, lo mejor que se pudiera. ¿Cómo fue esos 15 años? Bueno, esos 15 años en compañía de toda mi familia, por parte de mi padre y de mi madre. Y pues es un momento muy bonito, que ya pues es una etapa que termina y se empieza una nueva etapa. Pero cuando ves imágenes fotográficas, el álbum del recuerdo, por eso digo aguas de las de recordar es vivir, cuando vas mirando y vas pasando páginas y páginas y te detienes en esos 15 años, hablas contigo misma. ¿Y qué significa para usted esas imágenes? Pienso que he evolucionado a pesar de todos los tropiezos que he vivido y que nunca pensé vivir tan pronto, y que de una u otra manera no como que no me he estancado ahí, sino que he seguido evolucionando, y me llena un poco de nostalgia porque pues en ese tiempo ya estaba mi hermanita. Entonces digamos que ese es el sentimiento como que me conmueve más. Claro que sí. ¿Qué sigue en la vida de Alba Cecilia luego de terminar el bachillerato? Bueno, terminé el bachillerato y me vine para la zona urbana. Empecé a estudiar peluquería en el 2016-2017. Fue alrededor de un año larguito. Empecé a estudiar, a trabajar, a pagar la práctica en peluquerías,
Y pues después quise trabajar como de manera independiente, pero a domicilio, no tener así como un local, sino ir. No depender de alguien, sino Sí, ser su propio jefe. sí, señor. ¿Y cómo le iba? Súper bien, digamos que siempre traté de hacer mi trabajo y de hecho traté de hacerlo lo mejor posible. Entonces eso es más importante, que uno haga la labor no simplemente por la remuneración económica, sino porque quiere hacerlo de la mejor manera. Entonces siempre así, eso es lo que he pensado, que fuera de uno hacerlo porque vas a recibir plata, sino hacerlo bien porque la persona quede contenta. ¿Nervios el primer cliente? No, o sí. No, sí, pero cuando ¿Sí o estaba en no? la peluquería, sí. Cuando atendí mi primer cliente, pues como tal en la peluquería, que empecé a pagar mi práctica, sí. Pero ya después cuando ya me independicé, ya ¿Temblaban había las tijeras o quemado le temblaba la todo. mano a usted? ¿Cómo era la cosa? No, la mano más bien. Es algo bien importante hacerlo porque es que eso marca tu vida también, el emprendimiento, el empoderamiento. Mm, hay un papel de un personaje bien interesante en tu vida también, todos son importantes, pero yo creo que Fabio Andrés es algo bien especial. Tu esposo ha sido ese apoyo, ese bastón, que Fabio Alexander. siempre, Fabio, perdóname, discúlpame, él ha sido la persona que te ha apoyado, que te ha como encaminado, siempre te ha dicho, te apoyo en todas tus iniciativas. Sí, Fabio Alexander siempre ha estado ahí en, en cada cosa que he soñado y que he querido hacer. Y de hecho esta idea del sombrero más grande nace entre los dos, que decimos, ven, él me decía, ¿por qué no siendo artesana, sabiendo tejer? Solo es cuestión de meterle ganas, ¿por qué no haces el sombrero aguadeño más grande? Digamos que en un momento yo decía, súper, qué chévere, pero no me podía enfocar en hacerlo un año y no tener un ingreso económico, porque pues uno también tiene sus Claro, necesidades, ¿cierto? claro. Entonces, cuando justo en enero de este año, 2022, me dicen para dar talleres en tejeduría con la Escuela Taller de Salamina. Entonces me motivé más porque pues iba a recibir Un ingreso. un ingreso y me iba a poder enfocar a lo que diera para hacer este sombrero. Y pues mis aprendices también fueron un papel fundamental porque me motivaron mucho, porque propusieron, ve, qué bueno hacer el sombrero más grande, pero cuando se dieron cuenta que eso ya venía en camino, no hay que hacerlo, no hay que echar para adelante. Y de hecho me preguntaban cada que venían, ¿cómo vas con el sombrero? Ya está muy grande. Incluso no quise mostrárselos hasta que no estuviera muy avanzado, que se diera el cambio. Sí. Entonces es muy gratificante tener como todas esas motivaciones y él en este proceso también, cuando sentí desfallecer, porque como todo a veces uno siente que Tirar la toalla, como se dice en el algo popular. sí, entonces decía, no, si lo importante fue empezar, no, hay que terminarlo. Y gracias a Dios es un sueño materializado. Esa iniciativa diría que comienza, tiene su génesis en el año 2020, cuando recibes un reconocimiento a tu tejeduría. Hablemos un poco de ese reconocimiento tan importante que te brindaron acá y que da como pie para elaborar esto que estamos viendo acá. Bueno, en el 2020 fui nominada en el proyecto Somos Artesanos, una iniciativa de la Administración Municipal donde busca enaltecer la labor de la artesana y de una u otra manera motivarnos a tejer y a hacerlo de la mejor manera. En este concurso habían varias categorías: sombrero corriente, fino, extra fino, sombrero creativo y artesanía. Yo me inscribí en la categoría extra fino como un reto propio, porque yo sabía tejer sombrero fino. Entonces fue como más una iniciativa propia, donde dije, si no soy nominada, si no quedo nominada, me queda como el deber cumplido de que me esmeré y que di lo mejor de mí por hacerlo de la mejor manera. Y afortunadamente fui la feliz ganadora, quedando en el primer puesto en el año 2020. Bien, compitiendo con Con mujeres grandes artesanas, artesanas. hablemos de esa competencia entre comillas,
de alta calidad, porque estamos hablando de sombrero extra fino, tipo exportación. ¿Cuántas personas había en tu categoría? Pues en sí no recuerdo muy bien cuántas personas participaron en la categoría extra fino, pero sí concursé con personas que ya venían de mucha experiencia y que de hecho lo hacen muy bien. Entonces yo decía, no, yo competir con experiencia y con años de recorrido pues va a ser difícil, pero fue posible. Es posible todo lo que uno se proponga. Claro que sí. Ese tejido extra fino tipo exportación que tiene esta característica es mucho más apretado. ¿Por qué no me la describes y me enseñas algo de eso? ¿Cómo es ese tipo de tejido que ustedes realizan en el sombrero tipo exportación? Bueno, el sombrero tipo exportación se caracteriza por una traba más o menos de 3 a 4 pares, o sea, muy pequeña, como esas monedas de 50 que ahorita vienen, las más pequeñitas. Más o menos de 7 crecidos en adelante, una iraca muy delgadita y pues un tejido muy parejo y muy apretado que cuando se ponga contraluz sea mínimo lo que se vea. Obviamente se va a ver un poquito, pero va a ser muy mínimo a uno ver un sombrero fino, un sombrero corriente. Sí, bien. Inicia ese proyecto, sombrero gigante, en nuestro municipio, el municipio de Aguadas, perdón. Usted dice sí, acepta y se propone ese reto con la compañía de tu esposo y de tu familia, lógicamente. ¿Cómo es la génesis como tal? ¿Cómo inició en forma ya cuando usted tuvo la paja ya directamente y empieza a tejer? Bueno, ya pues me puse a la tarea, después de que yo dije lo voy a hacer, me puse a la tarea de hablar con Marta Bedoya, ripiadora del municipio, de la vereda Boquerón. Entonces yo hablé con ella, ven, necesito una iraca así, de tal manera, ¿será que tú me la puedes sacar? Pues acomodar el precio y todo esto. Entonces cuando ella me dijo que sí, que de una, entonces ya empecé como tal la elaboración del sombrero. Bueno, atentos amigos televidentes de nuestro programa Obras y Personajes, usted que acaba de llegar a la amable sintonía, me acompaña esta gran artesana, hay que rendir un homenaje en vida, y se lo hemos hecho en varias oportunidades, pero es que Alba Cecilia, una mujer que ha hecho el sombrero gigante, jamás realizado y hecho a mano en la historia de nuestro municipio de Aguadas. Bien, atentos, ¿cuánta paja se llevó este sombrero? Bueno, este sombrero se llevó 300 cogollos, que equivale a 15 cuartos. Cada cuarto trae 20 cogollos de iraca. Sí, bien. La parte económica. ¿Esto cómo inició el proyecto? ¿Quién te apoyó? ¿Qué iniciativa de qué? Para poderlo empezar, porque esto tiene un costo, me imagino yo. Bueno, principalmente este sombrero ha sido elaborado con recursos propios y, o sea, todo ha sido iniciativa propia. Nunca ha sido por la colaboración de alguna entidad, por decirlo así. O sea, nadie te apoyó económicamente para decir pague la paja o anímese o tenga este incentivo. Nunca. No, no, señor. Bueno, eso es una interrogante que queda aquí al final del programa que me llama mucho la atención. Empiezas el sombrero y va creciendo, va creciendo. Me disculpa, no soy tejedor, pero vas agregando paja, paja y paja, ¿eso es? Sí, digamos que para uno hacer un sombrero grande, incluso hacer un sombrero normal, hay que agregar paja, que eso va en los crecidos, como su nombre lo dice, es crecer, ayudarlo a crecer. Entonces es anexar iraca para que él pueda crecer. Mientras uno más iraca anexe, pues va a ser más grande. De hecho, este sombrero es así, digamos que se le fue anexando y anexando tanta iraca que uno pues ya depende el grandor o el tamaño que quiera. Ya le deja de anexar paja y empieza. ¿Y en qué momento dijiste hasta aquí llega el sombrero porque considero que el tamaño es el apropiado? ¿En qué momento haces eso? ¿O ya tenía presupuestado ese tamaño tan grande que tenemos acá? Sí, digamos que ya había pensado como un tamaño así, entonces como que al ojo le fui calculando y fui diciendo, no, ya hasta acá le voy a hacer el plato y voy a seguir la copa. Listo. ¿Cuántos crecidos tiene este sombrero gigante? Bueno, ese sombrero tiene 7 crecidos. Este. Sí, señor. 7 crecidos. Listo. El plato. Bueno, los crecidos van en el plato, que es la parte de encima. ¿Cuántos centímetros tiene el plato? Bueno, de diámetro tiene 60 centímetros. Medidos, 60 centímetros. Ok. Sí, señor. La copa.
Bueno, la copa tiene de altura 36 centímetros. ¿Podemos señalar la copa acá? ¿Es esta? Sí, esta sería la copa. La copa. Medidos. 60, ¿cuánto tiene? Me decía la copa. 36 centímetros. 36 centímetros. ¿Y el ala? Y esta, que sería el ala, tiene 39 centímetros. Bien. ¿Cómo haces para combinar todas esas medidas, toda esa cantidad de, digámoslo así, de aproximaciones, de cálculo matemático? Porque creo yo que esto lleva matemática también para decir, hasta aquí llegamos y dejémoslo acá, porque es un sombrero bastante gigante. ¿En qué momento haces eso? Digamos que la experiencia en los sombreros normales, uno ve que la copa no debe ser más grande que el ala. O sea, digamos que la copa fuera de 40 centímetros y el ala de 35. O sea, se vería esta ala más cortica y no se vería tan bonito. Entonces siempre traté como de que el ala fuera más grande que la copa, a lo que uno llama cuadrado. Cuando uno pone el ala hacia el plato, la dobla y sobrepasa el bordo de la copa. ¿Cuántos sombreros normales, tipo exportación, hablemos de algo, cabrían aquí en este sombrero? Pues en este sombrero, pues como siempre es algo grueso, por ahí más o menos le pongo yo 25 sombreros. 25 sombreros. De 20 a 30 sombreros. Bien. ¿Qué papel juega directamente? Porque esto tiene que tener una especie de entrecopa, no sé cómo se llama, lo que tenemos por debajo, para poderlo sostener. ¿En qué momento lo creas para poderlo sostener la figura como tal? ¿Tuvo que recurrir a alguien para que te apoyara? Sí, claro, la horma se la di con don Leonardo, ebanista del municipio, donde fui y le dije, necesito una entrecopa, pero esa entrecopa no puede ser de madera como las tradicionales que uno usa para los sombreros, porque ¿quién la mueve? De lo pesada. Entonces yo le fui aportando ideas, hagámoslo así, hagámoslo de tal manera, y nos fuimos complementando. Digamos que él me fue como cogiendo la idea que tenía. Buscando tu comodidad al tejer. Ajá, exacto, que yo lo pudiera mover con facilidad, que no tuviera que buscar otra persona para moverlo, sino que yo lo pudiera mover y que lo pudiera girar al momento de tejerle el ala, porque hay que ir, digamos que como el soporte de uno para tejer son las piernas, entonces tenía que ser liviano, que yo lo pudiera poner en algo y pudiera ir tejiendo y ir girando. Exacto. Okay. Atentos, ¿a qué horas iniciabas a trabajar en este sombrero gigante? Bueno, iniciaba entre las 8 y 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde. ¿Nunca tejías de noche? De noche, digamos que trato de no tejer, pero pues para llegar a este sueño, como de día hacía domicilio en peluquería y en la noche venía a tejer, por ahí de 7 a 11 de la noche o así. Wow. Bien, tu familia, tu abuela, tu mamá, personas que de pronto tejen fino, venían a mirar este proyecto y no podían creer de verdad. Uno dice, sí será verdad. ¿Qué te decían? Bueno, la primera vez que mi familia vio el sombrero ya lo tenía a mitad de ala, casi a mitad de ala. Entonces cuando ellos lo vieron dijeron, no, yo pensé que era grande, pero no tanto. Entonces no se lo creían que yo hubiera hecho todo eso. Me decían, ¿pero quién le ayudó? ¿Usted sola? Y yo decía, sí, yo sola. Y pues ahí cada que ellas me veían o venían acá, decían, ay, vamos a ir para que nos reunamos un ratico. Yo les decía, vengan para que nos reunamos un ratico y tejemos. Y es muy bueno uno vivir esos momentos, porque es también una oportunidad de uno estar en familia y estar ahí compartiendo esos momentos. Sí. Alba, ¿cuál es la medida del sombrero como tal? Toda la medida. Bueno, toda la medida del sombrero como tal es de 1,40 centímetros. ¿Usted ha averiguado, ha preguntado, ha indagado, ha buscado en libros, documentos, donde exista y diga que de pronto quizás no ha habido hasta el momento quien tenga un sombrero de este tamaño? Bueno, han habido sombreros como el sombrero volteado, que es el sombrero más grande y que si uno le pregunta a esas personas saben, sí, está el sombrero más grande, pero no es hiraca, no es tejido a mano, digamos a mano en el tejido que nosotros elaboramos acá, pero puede, digamos que no he indagado mucho, pero puede que haya un sombrero más grande tejido
pero por varias personas, por una comunidad o por una cierta corporación, pero no por una sola persona. Pero no en Iraca. ¿Es el primer sombrero gigante jamás hecho en Aguada? ¿Podemos decir esa afirmación? En Aguada sí, en Iraca. Es el primer sombrero tejido en la historia del municipio. Bien, ¿en algún momento pensó Alba Cecilia en decir, no, no soy capaz, estoy cansada, me queda grande, me está cogiendo el tiempo, como se dice en el argot popular, nuevamente tirar la toalla? Sí, hubieron momentos en que decía, no, me duelen los dedos, pues de tanto apretar, decía, no, no soy capaz, o sea, de llegar a demorarme en una vuelta, en las últimas vueltas, casi 2 días, uno decía, no, ¿cuándo será que lo voy a acabar? La vuelta sería... La vuelta es darle todo el recorrido al sombrero. 2 días en una sola vuelta. Más que todo por ahí en las 3 últimas o en las 4 últimas. En las otras sí me demoraba más o menos un día. Bueno, Un día. papel de don Jorge Valencia, un comerciante de nuestro municipio, creo que jugó algo importante en este sombrero. Sí, don Jorge Valencia de Sombreros Pipinta fue un apoyo fundamental porque fue quien me ayudó a pulirle cosas, a pulirle todos los mochos, porque para tener un sombrero así es de anexar y anexar paja, entonces cuando ya habían pajas corticas había que reemplazarlas por otras, entonces para que por el lado de debajo no se viera todos esos mochos, pues hay que pulirlo. Entonces él era el que tenía el conocimiento, me ayudó a plancharlo y de una u otra manera yo quise estar como metida en el cuento de que él me enseñara y yo lo hago. Entonces aportarme ese conocimiento y esa paciencia, la dedicación, entonces un agradecimiento muy especial a don Jorge. ¿Qué le dijo don Jorge cuando vio ese sombrero de este tamaño? No, don Jorge impresionado. Y también me decía lo mismo, es que en la historia del municipio de Aguadas nunca nadie ha hecho un sombrero como este. Y la felicito y ojalá que logre muchas cosas de acá en adelante por esta bonita labor. ¿Cuál es su próxima meta? Bueno, pues en el momento no tengo así como una meta fija, o de hecho sí, que es tener como un lugar donde propios y visitantes puedan meterse en el sombrero, en el cuento de aprender a tejer, aunque aprender a tejer no se aprende en un día, eso es de meses y de tiempo, pero familiarizarse con la iraca, llevarse en una manilla o llevarse en unos aritos hechos con iraca, y pues ahí se llevan un poquito de la práctica que se hace en un sombrero. ¿Has pensado y has soñado con pensar en este renuevo generacional de la tejeduría del sombrero aguadeño en un proyecto, quizás que sea avalado por la Secretaría de Educación del municipio, para que tú puedas dictar clases en las diferentes instituciones educativas y este tejido, este arte tan importante no desaparezca? Bueno, de hecho he pensado pues en tener como ese lugar adecuado donde pueda enseñarle a todas aquellas personas, niños, adultos que quieran aprender a tejer. Sí, he tenido ese pensamiento y ojalá algún día también verlo materializado. Pero Alba, es que sería una terapia coger unas pajas y empezar a concentrarse uno a tejer, hilvanar esos hilos naturales, para irlos enredando, para acá, para allí, en pares de no sé qué. Eso sería como una especie de sueño también, podría ser eso, un proyecto. Te insisto mucho en eso porque tienes que pensar en mostrar este trabajo tan importante, y a través de nuestro programa lo que queremos hacer es precisamente eso. Con Carlos Mario pensamos en realizarte un reconocimiento. Este es un reconocimiento a tu obra, tu trabajo, algo que jamás, jamás hasta el momento que yo conozca, dentro de la investigación que he hecho, he leído bastantes libros sobre esto, nadie había tejido un tipo de sombrero de este tamaño tan grande. Pero usted me habla de un proyecto importante, cuéntame qué es esto del Museo Vivo. Bueno, he pensado en que en el municipio haya un museo vivo. Incluso ese proyecto tiene por nombre Museo Vivo, una apropiación cultural en el municipio de Aguadas Caldas. ¿Qué habría en ese lugar? En ese lugar podrían ir propios y visitantes que quieran aprender a tejer o familiarizarse con la iraca, donde puedan ir a ver este proceso de cómo se llega a estos hilos de iraca y cómo se llega a un sombrero terminado como tal. Si a usted la invitan a un congreso de tejeduría, de artesanías hechas a mano, ¿llevarías esa muestra de la secuencia fotográfica de todo lo que están observando los televidentes, de cómo es el proceso del inicio, cómo va avanzando
¿Tienes el material disponible para ello? Sí, claro que sí. Tengo todo el material desde que empecé este sombrero, todo el recorrido y todo el trayecto hasta lo que es en este momento. Festival Nacional del Pasillo Colombiano 2022. ¿Presentan ese sombrero? ¿Cómo fue esa presentación? ¿Qué pasó? Bueno, desde la administración municipal pues tuve el apoyo de presentar este sueño en la tarima principal del parque, donde hubo pues como una pasarela con los sombreros que se hacen en los departamentos de Colombia, y como último, que era Aguadas, sacamos el sombrero gigante. Ese día pues digamos que era algo que venía trabajando, pero que mínimas personas sabían. Entonces ya como hacerlo en grande, y fue algo muy gratificante, la admiración y todas esas palabras que me decían de que tus manos son mágicas, o que cómo hiciste, te felicito y todo eso, y pues también de una u otra manera aportarle a la cultura y el patrimonio del municipio. ¿Qué es lo que quieres? Sí, señor. Vamos terminando nuestro programa, pero quisiera preguntarte, Alba Cecilia, ¿qué pretendes con este proyecto? ¿Cuál es tu sueño directamente con este sombrero? ¿Dónde colocarlo? ¿Dónde dejarlo? ¿Buscarle el patrocinio de la empresa privada que quizás pueda apoyar una idea de tenerlo en algún lugar? ¿Qué piensas de eso? Bueno, pues principalmente yo he querido que este sombrero esté acá en el municipio. No sé si quizás tener un lugar acomodado acá en mi casa, o un lugar así como el Museo del Sombrero, donde están todos los sombreros de los departamentos de Colombia. Entonces, digamos que he pensado eso, en que esté acá en la casa o que esté allá como tal, donde cualquier persona pueda ir a verlo, donde están todos los sombreros y esté este sombrero que es historia en el municipio. Sí, acompañado lógicamente de una secuencia de fotografías para que se vea que es verdad, que tú lo dijiste. Los que están en redes sociales, en YouTube, siguen nuestro programa Obras y Personajes del canal Teleaguadas, por supuesto, el canal de todos. ¿Estás dispuesta a tejer, no sé, redes sociales donde te podemos encontrar, seguirte para algún encargo, un sombrero tipo exportación que usted misma lo teja? Sí, claro que sí, me pueden contactar en mi WhatsApp 317-480-1441, o en las redes sociales a través de Facebook o Instagram como Citzel Arcila. ¿Por qué se puso ese...? No, digamos que es mi nombre, pero en otro idioma. Quiere decir Cecilia, pero pues lo quise poner en otro idioma. ¿Quién te lo enseñó? ¿De dónde salió esa idea? No, fue como algo propio, o sea, me surgió decir yo, ¿por qué no poner mi nombre, pero en el Facebook o en las redes sociales, pero en otro idioma? Claro que sí. ¿Qué te habrán dicho de pronto de otros países? Quizás un sueño con algo, un Guinness Records, porque es que hablar de un sombrero tan gigante tejido a mano en Iraca, eso amerita darlo a conocer. ¿Has hablado de pronto con Secretaría de Cultura del departamento? En la actualidad el doctor Lindon Alberto Chavarega Montoya, que es el secretario, ¿conoció este sombrero, lo vio? Pues la verdad no sé si esa noche que presentamos el sombrero él estaba ahí, y pues en el momento no he como tenido contacto con estos medios, pues, pero digamos que estamos pues como en ese proceso. ¿Por qué aceptar la invitación del canal Teleaguadas para contar tu historia y la historia de algo tan especial? Porque has tenido la oportunidad de salir en algunos medios de comunicación escritos concretamente. ¿Qué piensas de eso? No, pues un agradecimiento al canal Teleaguadas y a ustedes por la invitación, y qué más que por medio de este canal local visibilizar este proceso y esta obra que es representativa en el municipio. Muchísimas gracias por aceptar la invitación de nuestro programa Obras y Personajes con la cámara de Carlos Mario Ríos Saraza, nuestro director del canal Teleaguadas, en la parte de la edición también Carlos Mario. Y de verdad que qué bueno, se queda asombrado el ver este sombrero que no se puede quedar aquí en esta residencia, en esta casa. Los que están en redes sociales, recuerden seguirla, llamarla, escribirle para que quizás algún sombrero elaborado por tus manos tipo exportación, lo quiero de este color. ¿También te tejes paja de colores o solamente blanco? Digamos que principalmente me he enfocado por blanco y café. En café que es en crudo, y la blanca que es estufada en... Sí,
con azufre. Pero si te encargan sombreros para, no sé, Estados Unidos, Alemania, España, Argentina, México, algún lugar de pronto en estas redes sociales están para eso, para observarlo. ¿Estás dispuesta a cualquier envío para cualquier persona que necesite algún tipo de sombrero? Sí, claro que sí, con el mayor de los gustos. Y firmado por esta querida amiga, muchísimas gracias. No, a usted, Jorge Hernán, muchas gracias, y a bueno. Carlos Mario. Alba, qué bueno tenerte en nuestro programa Obras y Personajes. Por favor, vamos a buscar la forma y la manera de que este material les llegue a la Secretaría de Cultura del departamento, o a algún ente, a alguna empresa privada que quiera patrocinar esa posibilidad de tener este espectacular sombrero, tal vez el chat de la guadañidad, pensar en ello para donarlo y entregarlo al Museo Nacional de Sombrero con toda esa secuencia fotográfica de cómo lo hizo esta gran chica con esas manos mágicas que tejen, hilvanan esos hilos naturales llamados Iraca. Hasta una próxima oportunidad, los dejo con estas imágenes que son únicas, espectaculares. Es el canal Teleaguas mostrando ese talento, ese arte que no se puede dejar morir o desaparecer, porque necesitamos apoyar mucho este tipo de proyectos. Muy amables, permiso, hasta el próximo viernes.